La nave exploradora del Imperio Galáctico, Voracious Dawn, se deslizó a través de la atmósfera de un pequeño y anodino planeta catalogado como Tierra. La tripulación se había vuelto perezosa tras décadas de conquistas sin esfuerzo. No sonó ninguna alarma. No se hicieron preparativos para la guerra. Este planeta ni siquiera estaba armado con defensas orbitales. Estaba clasificado como una anomalía en desarrollo. Sensible pero pintoresco. Una misión fácil para un imperio que se había vuelto gordo y lento. El comandante Belk, un ser reptiliano de gran altura cuyas escamas brillaban como un espejo, contemplaba el paisaje azul y verde que se extendía a sus pies con un desprecio apenas disimulado. «Solo estamos aquí porque el alto mando quiere baratijas para el museo», dijo con desdén, flexionando sus manos con garras. «Que sea rápido». Al timón, el anciano navegante Yoser, cuyos 4 ojos parpadeaban de forma asincrónica, asintió distraídamente. Yoser había visto arder cientos de mundos y le importaban poco los caprichos de los jóvenes y ambiciosos. Detrás de ellos, el recluta más nuevo, Sil, jugueteaba con sus antenas nerviosamente. Se había detectado una señal. Una débil señal de socorro de origen humano que gritaba débilmente desde un denso bosque. El procedimiento estándar exigía una investigación. Una forma de vida humana aislada y vulnerable era el espécimen perfecto para su captura y estudio. El voraz amanecer aterrizó con gracia mecánica, con su casco brillando bajo el sol dorado de la tarde terrestre. Las puertas de la bahía se abrieron con un silbido, liberando el aroma fresco del pino y el ozono en la nave estéril. El equipo de aterrizaje formó una línea cautelosa con sus rifles de plasma zumbando. Aunque pocos esperaban resistencia, la encontraron desplomada contra los restos de una pequeña cápsula de escape destrozada. La tecnología terrestre era ridículamente rudimentaria. La sargento Michelle Carter levantó la vista mientras se acercaban, parpadeando contra el sol. Su traje militar estaba chamuscado y rasgado. Sangre rica, inconfundiblemente humana, le enmarañaba el cabello oscuro en la frente. Tosió débilmente, pero sonrió. Bell se rió. «Patética», dijo, empujando a la humana con el cañón de su rifle. Carter se estremeció, moviendo el cuerpo ligeramente como si estuviera dolorida. Levantó ambas manos lentamente, con las palmas hacia afuera. «Me rindo», dijo con una voz clara y firme, con un acento marcado e inconfundiblemente estadounidense. «Por favor, llévenme ante su líder». Sonrió aún más, mostrando los dientes blancos contra la sangre de sus labios. Sil se quedó mirándola con los ojos muy abiertos. ¿Eso es sarcasmo? Belk lo ignoró. «Envuélvela bien. Primero disecciona el cerebro. Las mentes primitivas son fascinantes». Hizo un gesto perezoso al pelotón. La sonrisa de Carter vaciló durante una fracción de segundo y luego volvió, serena, casi compasiva. «Ya sabes de dónde vengo», dijo ella con ligereza. «Normalmente ofrecemos café o tarta a los visitantes. Disparar se considera una grosería». Sin esperar respuesta, Bell levantó el arma y apretó el gatillo. El disparo alcanzó a Carter en pleno pecho. Ella se derrumbó sin emitir ningún sonido, con el cuerpo tendido en el suelo. El humo se arremolinaba en la marca de quemadura de su uniforme. Sil jadeó. «¿Era necesario?», susurró. Belk se encogió de hombros. «Muerte piadosa. De todos modos habría sufrido. Además, solo es humana». Mientras el escuadrón se reunía alrededor del cadáver, las armas se bajaron en señal de triunfo. El aire cambió. Comenzó sutilmente. Una caída de temperatura. Un susurro al borde de la audición. Yoser se enderezó. Las crestas de su espalda se endurecieron. «Algo anda mal», murmuró. De las sombras de los árboles emergió una figura. Era una anciana según los estándares humanos, envuelta en un manto maltrecho. El cabello gris se enredaba alrededor de
su arrugado cara. Su presencia era extraña, fuera de lugar, como una nota discordante en una sinfonía. Caminaba con pasos lentos y deliberados, sus pies descalzos silenciosos sobre el suelo del bosque. Bell se burló. «Otra primitiva, encárgate de ella». Nadie se movió. Los ojos de la mujer, pálidos, casi incoloros, se fijaron en ellos. Sonrió y la temperatura pareció bajar otros 10 de won. «Yo le enseñé», dijo la mujer en voz baja. Su voz, aunque apenas era un susurro, resonó como un cañonazo. «Era mi alumna». Joser dio un paso atrás. «Identifíquese», ladró con miedo en la voz. La mujer ladeó ligeramente la cabeza, como un pájaro que considera a su presa. «Algunos me llaman Baba Yaga». Sonrió más. «Soy maestra jardinera. ¿Y ustedes?» Su voz se agudizó. «Acaban de arrancar una de mis mejores flores». Bell se recuperó primero. «No me importa de qué pantano hayas salido. Estás interfiriendo en una operación imperial autorizada. Apártate o morirás». Baba Yaga se rió, entre dientes, un sonido seco y áspero. «Oh, niños, no estoy interfiriendo, estoy comenzando». Sin previo aviso, la anciana se movió. No era rápida según los estándares humanos. Era más rápida. Antes de que Velk pudiera reaccionar, estaba dentro de su guardia. Un destello de acero, una espada malvada y curvada sacada de algún pliegue oculto de su capa brilló una vez antes de hundirse en la articulación de la rodilla de Velk. El comandante gritó y cayó al suelo en un montón. Se desató el caos. Joser disparó descontroladamente rayos de plasma que rasgaron el aire, pero Baba Yaga se movió entre ellos con una gracia imposible. Desarmó a Joser con un giro sordo de su muñeca, haciendo que su rifle saliera disparado hacia los arbustos. Silt dejó caer su arma por completo y huyó a través de la maleza, sollozando. En menos de 60 segundos, el orgulloso equipo Empire Landing yacía derrotado, gimiendo, sangrando o inconsciente a los pies de una anciana descalza. Baba Yaga se erigió en medio de los escombros, respirando con firmeza. Se agachó para recoger el cuerpo de Carter y lo acunó con sorprendente delicadeza. Sus dedos rozaron la sien del soldado y, por un momento, sus labios se movieron en palabras silenciosas. «A los alienígenas conscientes que quedan», dijo, «vinisteis a tomar lo que es nuestro. Pensasteis que una suave domesticada...» Se volvió, lentamente, su voz elevándose con una certeza aterradora. «Habéis confundido nuestra misericordia con fragilidad. Habéis confundido nuestra risa con debilidad. Habéis confundido nuestra cultura con sumisión». Los ojos de Baba Yaga brillaron. «Se lo diréis a vuestros amos», dijo. «Decidles que la humanidad recuerda a sus maestros. Decidles que la humanidad entierra a sus muertos y siembra las semillas de la venganza». Avanzó obligando a los exploradores, supervivientes, a apartarse a toda prisa. Ninguno se atrevió a levantar un arma. Pasó junto a Sylph, que se había quedado paralizado en medio de su huida, con su arma colgando inútilmente en una mano. Se detuvo con una voz tan amable que podría haberse confundido con la nana de una abuela. Dijo, «Decidles que vamos a por vosotros». Dicho esto, desapareció entre los árboles dejando tras de sí el silencio y el hedor acre del miedo. A bordo del voraz amanecer el pánico se extendió entre la tripulación restante a medida que llegaban informes fragmentados. Palabras incoherentes. «Ataque imposible. Velocidad, bajas. Una anciana. Un humano». El oficial de comunicaciones, joven, brillante y aterrorizado, conectó la transmisión con el comando central. Los altos funcionarios se inclinaron esperando divertirse, esperando pruebas de la insignificancia de la Tierra. En cambio, vieron cómo Baba Yaga aparecía en una imagen borrosa de vídeo arrastrando a uno de los exploradores incapacitados por el tobillo. Sonrió directamente a la cámara. «Hola, vecinos», dijo. «Habéis matado a mi alumno. Habéis disparado sin honor, sin negociación, sin respeto». Sus dedos se tensaron
y la imagen de la cámara se cortó con un chasquido húmedo. Hubo un largo silencio en las salas de guerra del Imperio. Alguien tosió en algún lugar, un asistente dejó caer una tableta de datos. Un almirante se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos para ver el último fotograma congelado. La sonrisa dentuda de Baba Yaga y el cuerpo flácido de Carter descansando protegiéndola junto a ella. Murmuró, ¿es eso lo que los humanos llaman una bruja? Nadie respondió. Muy por debajo, en el suelo del bosque de la tierra, Baba Yaga se movía entre los árboles como el humo. El cuerpo de Carter colgaba cuidadosamente de sus hombros. La anciana no se apresuraba. Sabía que ella había ganado la primera batalla. Detrás de ella, el equipo del Imperio, destrozado, reunía lenta y agonizantemente a sus heridos sus oídos. La promesa de la anciana resonaba más fuerte que cualquier grito. La humanidad no era una presa. La humanidad era la tormenta en el horizonte, la cosa oscura bajo la cama, el monstruo detrás de la máscara de sonrisas y cálidas bienvenidas, y acababa de darse cuenta de las estrellas. En las profundidades del bosque, Baba Yaga comenzó a tararear una canción de cuna, una melodía antigua llena de tristeza y advertencia, una canción que una vez había consolado a los niños que se escondían de los lobos. Una canción que ahora llevada por el viento a los oídos aterrorizados de criaturas que se creían conquistadoras. La melodía prometía una cosa: retribución. Una sola bengala surcó el cielo, la señal de la tierra a cualquier otro que estuviera observando. Acérquense. La tierra parecía susurrar. A ver si pueden sobrevivir a los monstruos sonrientes, que se hacen llamar humanos. El juego había comenzado. El voraz amanecer apestaba a miedo. Al principio era sutil, un murmullo bajo el zumbido mecánico de los sistemas y el olor estéril del aire reciclado. Pero crecía con cada momento que pasaba. Susurros se extendían por los pasillos como grietas en el cristal. Veteranos que habían luchado contra las incursiones de los Skrell, que habían sobrevivido a la quema de Triangul, ahora se acurrucaban en las esquinas y agarraban sus armas como niños con luces nocturnas. El comandante Velk, ensangrentado y cojeando, fue llevado a la enfermería maldiciendo y rugiendo con furia. Pero incluso su voz temblaba. Los médicos se agolpaban a su alrededor con las manos resbaladizas por la espuma antiséptica verde, pero sus ojos no dejaban de mirar hacia la escotilla sellada que conducía a la superficie. Se movía como una unidad espectral, espetó Belk mientras un médico le pasaba un escáner por la rodilla destrozada. Ninguna entidad biológica debería ser capaz de hacer eso. Siseó cuando el escáner emitió un tono grave y sombrío. Articulación destruida. Necesitará un reemplazo cibernética, dijo el médico con indiferencia, evitando la mirada del comandante. Bell apretó los puños. Había sido humillado, no peor, había sido estudiado. La mirada de la anciana no solo lo había mirado, lo había medido, juzgado y encontrado deficiente. Yoser, todavía temblando, se encontró en una sala de reuniones con los oficiales de la nave, muchos de los cuales acababan de despertar al nuevo peligro frente a ellos. Reprodujeron las imágenes en un bucle sombrío. Allí estaba Baba Yaga, una sonrisa llena de cálida malicia. Un cuerpo que se movía como un cuento que los niños se cuentan para que la oscuridad parezca más lejos. No era solo la violencia, era la precisión, la forma en que había mutilado, no matado, la forma en que había hablado después de cada golpe, no por malicia, sino instrucción, como si les estuviera enseñando una lección que tardarían mucho en olvidar. Sugiero una cuarentena planetaria total, dijo Joser con voz ronca, ajustándose, el dispositivo de traducción que llevaba atado a su estrecha garganta. La Tierra puede que no sea lo que creíamos. ¿Estás sugiriendo un nivel de amenaza de clase 5? Preguntó alguien incrédulo. Clase 5, ladró Joser con una risa amarga.
La clase 5 es para civilizaciones que pueden contraatacar. La Tierra es otra cosa, algo que espera la lucha. Al otro lado de la nave, en una sala de interrogatorio sellada, Sylph estaba sentado solo temblando. El interrogatorio no había ido bien. Cada pregunta sobre el encuentro solo lo ponía más nervioso y sus respuestas más frenéticas. Sonrió cuando le disparamos. Había llorado. La vieja también sonrió. No tenían miedo, querían que reaccionáramos. Los interrogadores, profesionales e impasibles, intercambiaron miradas detrás de visores espejados. Para ellos, el pánico de Silta parecía cobardía. Solo el oficial más veterano, canoso y arrugado por demasiadas campañas, parecía preocupado. Se inclinó hacia adelante, sobre la mesa. ¿Cuáles fueron sus palabras exactas?, preguntó en voz baja. Sil tembló. «Diles que vamos», susurró. El oficial se reclinó en su asiento y permaneció en silencio durante un largo rato. En el Sinometsheten, centro de mando, Belk se metió a toda prisa en un exoesqueleto con ruedas para sostener su pierna destrozada y ladró al equipo de comunicaciones. «Abran un canal con el Comando Imperial. Prioridad 1. Emergencia». El holograma cobró vida revelando a una severa almirante imperial. Su uniforme era inmaculado. Su expresión era de aburrimiento practicado. Belk se obligó a mantener la calma, incluso cuando la rabia hervía bajo sus escamas. «Actualización de estado, comandante Belk». Enderezándose, respondió. «Primer contacto hostil. Bajas graves. Solicito refuerzos inmediatos». La almirante arqueó una elegante ceja. «¿De los primitivos?», preguntó. Bel apretó la mandíbula hasta que crujió. «Respetuosamente, almirante. La designación de la Tierra como no amenazante es incorrecta. La especie muestra una amabilidad engañosa que enmascara una agresividad táctica extrema». La almirante frunció ligeramente el ceño y golpeó con un lápiz óptico la palma de su mano. «¿Está sugiriendo que han engañado a nuestros sensores, a nuestros analistas culturales y a nuestra IA estratégica?» Bel vaciló. Odiaba las palabras incluso antes de que salieran de su boca. «Sí, almirante, así es». Hubo una pausa. Luego, con una voz tan seca como el polvo antiguo, la almirante dijo: «Preparen escáneres ambientales completos. Reevaluaremos». La transmisión se cortó. Belk se encogió ligeramente, agarrándose a los bordes de su silla. Había esperado burlas, tal vez un castigo por incompetencia, pero reevaluación significaba algo peor. El mando imperial estaba escuchando, y eso significaba que tenían miedo. En la Tierra, bajo un dosel de luz moribunda, Baba Yaga enterró a Michelle Carter. El suelo estaba blando, aún respiraba con el calor del día. Trabajaba metódicamente, tarareando en voz baja. Cuando colocó la última piedra en la parte superior de la tumba poco profunda, se quedó en silencio, mirando al cielo, donde flotaba invisible el amanecer voraz. «Descansa en paz, niña», murmuró. «Has cumplido con tu parte». Detrás de ella, una sombra se desprendió de los árboles. Otro soldado humano, vestido con un traje de camuflaje tejido con enredaderas vivas, se acercó. Tenía la cara pintada con rayas de tierra y ceniza. «¿Ya tienen miedo?», preguntó. La sonrisa de Baba Yaga era fina y afilada. «Lo tendrán». El soldado se agachó junto a la tumba y tocó la piedra con 2 dedos en un saludo silencioso. «¿Fase 2?», preguntó. Baba Yaga asintió. Por encima de ellos, una segunda bengala se elevó hacia el cielo, pulsando en tonos carmesí y dorado. A bordo de la voraz alba, las alarmas sonaron. «¡Nueva señal de energía!», gritó el oficial. «De sensores». Origen desconocido. Belk pidió imágenes. La pantalla cambió y mostró las bengalas gemelas como ojos que brillaban, señal de energía nueva. Gritó el oficial de sensores. «Origen desconocido», ladró Belk, pidiendo imagen. La pantalla cambió, mostrando las bengalas gemelas como ojos que brillaban desde el bosque.
Antes de que Belk pudiera dar órdenes, las bengalas explotaron. En una niebla que se extendió, una nube brillante que se elevó de forma antinatural hacia la atmósfera superior. «Agente bioquímico», adivinó Yoser horrorizado. «No», dijo el técnico de sensores con voz quebrada. «Son sus datos». La niebla se unió en un enorme símbolo ardiendo contra el cielo que se oscurecía. Una imagen de un cráneo humano envuelto en enredaderas. Debajo, aparecieron en llamas unas palabras yunos, antiguos glifos terrestres. «Sonríe, ya estás en la tierra». Se hizo el silencio. Sylph, que observaba desde el calabozo, susurró: «Lo han planeado». De vuelta en las cámaras del Alto Consejo del Imperio, la imagen se transmitía en directo. Los delegados seres de 1000 mundos observaban con creciente temor. «No se trata de un superviviente casual», dijo una voz. «Esto era un mensaje», dijo otra. «En los bosques de la Tierra los humanos se agitan. No son soldados en el sentido tradicional, ni ejércitos en formación, sino células, individuos, cazadores. Llevan sonrisas como armaduras y se mueven como rumores susurrados. Llevan armas improvisadas con restos, pero más letales que instrumentos, de precisión, y esperan pacientes como piedras». Baba Yaga caminaba entre ellos con su capa arrastrándose por el polvo. «La cortesía», instruyó a un grupo de jóvenes combatientes agrupados alrededor de un mapa improvisado, «es el arma de los reyes y los asesinos». Golpeó el mapa con fuerza. «Dejad siempre que crean que sois amables hasta que llegue el momento de ser otra cosa». Los reclutas rieron en voz baja, con un sonido seco y cómplice. A través de la galaxia, las mentes más brillantes del Imperio trabajaban febrilmente para analizar las imágenes, diseccionar cada palabra, cada gesto. Encontraron patrones, sonrisas antes de la violencia, ofertas de paz antes de la emboscada, formalidad antes de la aniquilación. En el centro de mando del voraz amanecer, Belk ordenó que todos los sensores disponibles se centraran en el bosque. Lecturas térmicas, escáneres biométricos, barridos de resonancia profunda. Cada respuesta era la misma. Demasiado silencio. Ningún ejército reuniéndose. Ningún tanque avanzando. Ninguna arma de energía cargándose. Solo silencio y caras sonrientes. El capitán de seguridad del amanecer voraz, un toren de caparazón grueso llamado Gra, exigió un ataque. Bombardeo orbital, limpiar la infestación. Belk dudó. Sabía que el mando esperaba que demostrara control, no pánico. Pero su instinto, marcado por innumerables campañas, se retorció con la duda. Volvió a mirar la transmisión, a la pequeña anciana que estaba de pie en un claro, saludándoles alegremente, y dudó. La duda se convirtió en terror. Desde el borde del claro, una lluvia de proyectiles rudimentarios estalló hacia arriba. Arpones hechos con barras de acero y piezas de motores. Cadenas esperaban con núcleos de fusión reutilizados. El casco inferior del Boracious Dawn crujió cuando los impactos lo sacudieron y las alarmas chillaron. «¡Nos están arrastrando! ¡Hacia abajo!», gritó el piloto. Imposible. Las especies primitivas no arrastraban naves del cielo. Sin embargo, el Boracious Dawn volvió a temblar y se precipitó hacia el suelo. Belk se aferró a su consola y gruñó. «A toda potencia, ¡Los repulsores, liberémonos!». Los motores rugieron luchando contra el poste, pero los arpones se habían clavado profundamente, impulsados por mecanismos más antiguos que el propio imperio. La gravedad, la palanca y la crueldad. Debajo, los humanos se agolpaban en pequeñas figuras con feroces ojos y sonrisas intrépidas. El último pensamiento coherente de Belk, antes de que la nave se inclinara hacia una trayectoria de choque, no fue de gloria ni de supervivencia. Fue la voz de la mujer, tranquila e inexorable. «Diles que vamos». Amanecer voraz se estrelló contra el bosque con la fuerza de un dios que cae.
La explosión fue visible a cientos de kilómetros. En el polvo que se asentaba, los supervivientes salieron a trompicones de los restos armas en alto. Formaron líneas defensivas irregulares esperando oleadas de atacantes humanos. No vino nadie. En cambio, desde las sombras llegó una voz. Era suave, casi amable. «Bienvenidos a la Tierra». Baba Yaga entró en las ruinas con las manos vacías y una expresión beatífica. Detrás de ella, los árboles se movieron revelando a docenas, no, cientos de combatientes humanos, hombres, mujeres y niños, todos sonrientes, todos pacientes. Los soldados del imperio abrieron fuego instintivamente, el pánico agudizó su puntería. Los humanos no se inmutaron. Se movieron a través del caos con una calma terrible, esquivando rayos de plasma, zigzagueando entre las explosiones, golpeando solo cuando era necesario. Golpes limpios y eficaces que desarmaban en lugar de matar. En cuestión de minutos, todo había terminado. Los soldados del imperio que sobrevivieron fueron atados, despojados de sus armas y reunidos en un círculo bajo el casco agrietado de su poderosa nave. Baba Yaga se plantó ante ellos con las manos juntas como una matrona benevolente. «Buscaban conquistar», dijo en voz baja. «Esclavizar para diseccionar». Hizo una pausa, observando sus rostros maltrechos y destrozados. «Nosotros solo queremos enseñar». Uno de los soldados, uno valiente, le escupió a los pies. Baba Yaga sonrió. No era una sonrisa amable. «Ya habéis recibido vuestra primera lección», dijo. «La cortesía es importante». Hizo un gesto, y los prisioneros fueron arrastrados hasta ponerse en pie y marcharon hacia el interior del bosque, donde los árboles crecían densos y las sombras se hacían aún más densas. Desde el puente destrozado del amanecer voraz, una última transmisión pulsó débilmente en el vacío, transmitiendo una advertencia desesperada. «Los humanos no son lo que pensábamos, son peores. No entréis en combate. Repito, no entréis en combate». Pero ya era demasiado tarde. Más allá de la gravedad de la Tierra, en los brillantes salones del mando imperial, las ruedas de la guerra ya habían comenzado a girar. Y la humanidad, sonriendo como siempre, estaba preparada. Los prisioneros fueron conducidos más adentro del bosque, los árboles imponentes cerrándose sobre sus cabezas como las costillas de una bestia antigua. Por encima, el cielo se desvaneció de un púrpura amoratado a un terciopelo negro salpicado de estrellas. Los soldados del imperio tropezaban, sus botas enganchándose en raíces y piedras sueltas. Pero sus guardias, los humanos, se movían como sombras, aún sonriendo. En el centro de un amplio claro se alzaba una estructura construida apresuradamente, pero con precisión, reluciente con una crueldad pulida. Era un simple andamio improvisado con partes de los restos del voraz amanecer y materiales locales. Las vigas metálicas se retorcían formando plataformas funcionales y los cables colgaban como enredaderas, zumbando débilmente con la energía robada. Los focos recuperados de la nave parpadeaban, iluminando la escena con un resplandor blanco y estéril. Baba Yaga estaba en el centro de todo, con los brazos cruzados y la expresión indescifrable. Los prisioneros estaban obligados a arrodillarse ante ella, con las ataduras zumbaban con descargas aturdidoras. Unos pocos la miraban con desafío, pero la mayoría tenían la cabeza gacha, golpeados tanto en el cuerpo como en el espíritu. «Tenéis mucha suerte», dijo Baba Yaga con voz que se propagaba sin esfuerzo por el aire nocturno. A la mayoría de los conquistadores no se les concede la cortesía de recibir instrucciones antes de su derrota. Uno de los soldados, un ser, enorme parecido a un lagarto llamado Sret, gruñó. «Esto es una violación del concordato. Los prisioneros tienen derechos». Baba Yaga se arrugaron con diversión. «Ah, sí, derechos. Los mismos derechos que invocó tu comandante cuando ordenó que dispararan a mi alumno como a un animal». Chasqueó la lengua.
Qué curioso que solo se recuerde la misericordia cuando se invierten los papeles. Un murmullo recorrió las filas humanas, una oleada de risas secas. Detrás de Baba Yaga, una figura dio un paso adelante. El sargento Carter estaba vivo. Los soldados del Imperio retrocedieron instintivamente. El uniforme de Carter todavía estaba rasgado y chamuscado, pero le habían limpiado la sangre. Un tosco aparato ortopédico le sujetaba el brazo izquierdo. Sus ojos brillantes y muy vivos recorrieron a los prisioneros reunidos. «Esperabais una muerte fácil», dijo Carter con voz dura como el hierro. «Creíais que ibais a pescar un pez. En cambio, habéis entrado directamente en un tanque de tiburones». La comprensión se hizo lentamente, dolorosamente evidente. El choque no había sido un accidente. La baliza no había sido una llamada de auxilio. Había sido un cebo. Baba Yaga dejó que el silencio se prolongara antes de volver a hablar. Sois la primera captura de una red muy grande y pronto vuestros amos sentirán el tirón. Del árbol surgieron más humanos. Ingenieros, hackers y saboteadores que arrastraban cajas de tecnología alienígena y núcleos de datos saqueados de la nave siniestrada. Se movían con eficiencia entrenada, instalando transmisores portátiles y recalibrando frecuencias. En cuestión de minutos, el andamio se convirtió en un puesto de mando improvisado. Un humano corpulento con una chaqueta manchada de aceite le entregó a Baba Yaga una tableta en la que se veía una serie de comunicaciones alienígenas que se desplazaban rápidamente. «Están escuchando», dijo con una sonrisa. «Bien», respondió Baba Yaga. En una luna lejana que orbitaba un gigante gaseoso, una estación repetidora del Imperio interceptó la transmisión. Era débil, casi juguetona. «A quien corresponda», dijo una voz alegre con un fuerte acento americano. «Enhorabuena, os habéis encontrado oficialmente en una toma de control hostil». La transmisión continuó mezclando humor humano con aterradora claridad. «Vuestra partida de exploración está viva. Por ahora os invitamos a negociar. Traed pasteles o no, vosotros elegís». Los funcionarios del Imperio Kelo se pusieron de varios tonos de verde y gris. De vuelta en el bosque, Carter y Baba Yaga se movían entre los prisioneros estudiándolos como granjeros que inspeccionan ganado. No había malicia en su mirada, solo frío cálculo. Srath lo intentó de nuevo con voz entrecortada. «Esto es una locura. No podéis luchar contra el Imperio». Baba Yaga se agachó ante él, haciendo crujir las rodillas. «Oh, no tenemos intención de luchar contra vosotros cara a cara», dijo con dulzura. «Preferimos ajustes, ajustes». Seth carraspeó. Carter se inclinó lo suficiente como para oler el cuero limpio de su chaqueta. «Todo imperio se basa en el miedo, el control y la creencia. Si se rompe la base, toda la torre se derrumba. Le dio un golpecito en la frente y empieza aquí». Los prisioneros se movieron inquietos. Uno de los humanos, una joven mujer de pelo rojo salvaje, levantó un dispositivo improvisado con tecnología alienígena e ingenio humano. Accionó un interruptor. El dispositivo zumbó y las ataduras alrededor de las muñecas del prisionero se desactivaron, cayendo inútiles al suelo. Durante un instante, los soldados del Imperio dudaron. ¿Era un truco? Baba Yaga sonrió con sonrisa de abuela que ya había aparecido en demasiados de sus sueños. «Sois libres», dijo. «Libres para correr, libres para contar vuestra historia, libres para propagar el miedo». Los soldados intercambiaron miradas, la incredulidad luchando con el instinto. Srath se puso en pie con dificultad, dudando solo el tiempo suficiente para gruñir. «Os arrepentiréis de esto». Baba Yaga se rió entre dientes. «Ya lo hacemos. El arrepentimiento es una especialidad muy humana». Sin decir otra palabra, los soldados huyeron hacia noche, atravesando los árboles en busca de la seguridad que creían que aún existía. Detrás de ellos, los humanos no hicieron ningún esfuerzo por perseguirlos. Su trabajo ya estaba hecho.
Carter observó las espaldas que se alejaban y luego se volvió hacia Baba Yaga. ¿No llamarán para pedir refuerzos? La sonrisa de Baba Yaga se desvaneció en algo más frío. Por supuesto, esa es la cuestión. En lo alto, en órbita, se acercaba una segunda nave del Imperio, más grande y mejor armada. El orgullo de la ascendencia estaba erizada de armas, y su casco era un brillante testimonio del dominio imperial. En el interior, el almirante Korvok, una criatura de piedra y hierro, observaba los datos de los sensores con sombría satisfacción. «Preparen los equipos de asalto terrestre», ordenó. «Vamos a purgar esta infestación». En el suelo del bosque, ocultos de los sensores de la nave, Baba Yaga supervisaba los últimos preparativos. Se enterraron minas EMP, ocultas de los escáneres orbitales, en puntos estratégicos. Se activaron los inhibidores de señales camuflados como flora local trampa tras trampa, todas preparadas por humanos sonrientes que se movían tan silenciosamente como un ratón. «Dejad que aterricen», dijo Baba Yaga. «Dejad que se sientan poderosos». Carter revisó la vieja pistola que llevaba en la cadera, una reliquia del siglo XX de la Tierra cuidadosamente conservada. «¿Alguna última palabra de sabiduría, señora?», preguntó Baba Yaga con los ojos brillantes. «Sed educados, sed eficientes y un plan para arruinar todo lo bueno que intentan hacer». Los equipos de asalto del orgullo de Ascendancy aterrizaron con precisión mecánica desplegando caminantes blindados y drones de infantería. Se movieron por el bosque en formaciones cerradas, con los escáneres barriendo y las armas cargadas. No encontraron nada, ni resistencia, ni líneas de batalla, solo un bosque vacío y el débil sonido de algo zumbando. El primer caminante activó una mina EMP. La explosión se propagó hacia afuera provocando cortocircuitos que freían los sistemas ópticos y convirtiendo las mejores máquinas del Imperio en costosos pisapapeles. Los soldados apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que los humanos atacaran. No con láseres ni plasma, sino con narcos, ondas y cócteles Molotov fabricados con pilas de combustible alienígenas. El bosque se convirtió en una pesadilla rugiente y chillona. Los soldados del Imperio lucharon valientemente, pero estaban entrenados para el honor en el campo de batalla, no para las emboscadas de guerrilla. Dispararon a las sombras, desperdiciando munición a objetivos fantasmas. Cada pérdida era recibida con otro alegre mensaje humano a través de las comunicaciones pirateadas. «Gracias por jugar. Disfruta de esta pérdida gratuita». Y otro, «Ups. Parece que has entrado en otra experiencia terrestre hecha a mano». En cuestión de horas, el poderoso equipo de asalto terrestre quedó destrozado. Los supervivientes huyeron a sus zonas de aterrizaje, solo para encontrar la nave de transporte saboteada, con los sistemas críticos desaparecidos y los motores fundidos en escoria. En lo alto, una caminante destrozada, Carter, se erigía con un megáfono en la mano. «Se os advirtió», gritó. «No somos presas, no somos súbditos». Levantó una maltrecha bandera terráquea cosida apresuradamente con banderas de naves rescatadas. «Somos la tierra y mordemos». A bordo del Pride of Ascendancy, el almirante Korvok aullaba de furia golpeando con el puño la consola de control. «¡Se burlan de nosotros!», rugía. Desde los altavoces del puente, la voz de Baba Yaga flotaba como el humo. «¿Por qué?». «Almirante», dijo ella con dulzura. «Nunca nos burlaríamos de un adversario tan noble. Sería una falta de educación». El oficial de comunicaciones del orgullo de Ascendancy, Pald. «Han pirateado nuestros canales principales». Korvok temblaba de rabia. Otro mensaje parpadeó en la pantalla principal. «Sonríe a la cámara». Fuera de la ventanilla aparecieron pequeños destellos. Satélites artificiales improvisados a partir de chatarra que se colocaban en formación. Activaron. Pulsos de luz cegadores se clavaron en los sensores ópticos del Pride
desactivando los sistemas de puntería. Al mismo tiempo, los motores principales informaron de fallos críticos. Los saboteadores ya se habían infiltrado en los túneles de mantenimiento antes de que la nave aterrizara. La trampa de la Tierra había sido meticulosa y ahora se estaba cerrando. Korvac se desplomó en su silla aturdido. No habían luchado contra un ejército. Habían luchado contra una idea, contra un pueblo que sonreía mientras plantaba cuchillos. Una especie que te daba la mano mientras calculaba dónde enterrarte mejor. El último mensaje de Baba Yaga resonó en la nave averiada, mientras las fuerzas terrestres se agolpaban desde el planeta. Gracias por participar en la primera fiesta oficial de bienvenida de la Tierra. Recoged vuestra dignidad en la salida más cercana, suponiendo que podáis encontrarla en el corazón del bosque. Carter se quedó junto a Baba Yaga, observando las brillantes llamas que parpadeaban contra el oscuro cielo. Ella dio un ligero codazo a la anciana. ¿Qué sigue? La sonrisa de Baba Yaga era lenta, satisfecha y aterradora. Ahora, niña, dijo, invitamos al resto de la galaxia a bailar. Por encima de ellos, las estrellas distantes brillaban y, en su fría luz, la trampa de la Tierra solo se hacía más blanca. El humo se retorcía en el cielo desde los restos destrozados del orgullo de la ascendencia. La enorme nave de guerra, que una vez fue el terror de medio sector, yacía ahora rota y sangrando en la atmósfera superior, descendiendo lentamente hacia su propia tumba. Los humanos observaban su caída sin celebrarlo. No había necesidad. La victoria, cuando es inevitable, no necesita aplausos. En el suelo del bosque, los soldados imperiales capturados se arrodillaron una vez más bajo la guardia humana, con la cabeza inclinada, no en sumisión forzada, sino en algo más oscuro, la aceptación. Los humanos los rodeaban en círculos laxos, con el rostro tranquilo y las armas relajadas a los lados, como un jurado que ya conoce el veredicto. Baba Yaga se acercó lentamente, con la capa arrastrándose tras ella y recogiendo polvo y cenizas en sus pliegues. Las líneas de su rostro eran más pronunciadas bajo la fría luz de las estrellas, y sus pálidos ojos reflejaban las llamas que bailaban entre los restos. Se movía como el tiempo mismo, firme, indiferente, inevitable. Carter caminaba a su lado, cojeando ligeramente, pero erguido, con el rostro convertido en una máscara indescifrable. Ningún rastro de humor tocaba, ahora, sus rasgos. La mujer que una vez había contado chistes e insultos sutiles, ahora irradiaba la misma peligrosa serenidad que su mentor. Los dos se detuvieron ante los prisioneros. Durante un largo rato, Baba Yaga no dijo nada. El silencio se hizo denso y asfixiante. Incluso los insectos del bosque contuvieron la respiración. Finalmente, ella habló. «Te enviaron a conquistar», dijo con voz suave, casi triste. «A clasificar, a dominar, a encerrar». Se movía entre ellos lentamente, con las manos entrelazadas, a la espalda. Y vosotros pensabais que porque sonreíamos, porque cantábamos canciones y construíamos nuestras casas de madera en lugar de hierro, pensabais que éramos corderos. Sus ojos brillaron cuando se inclinó para encontrar la mirada de un oficial capturado. «No somos corderos», susurró. «Somos pastores y tenemos los ganchos muy afilados». Se oyó un ruido ahogado entre los prisioneros, un sonido a medio camino entre la risa y el llanto. Baba Yaga se levantó sacudiéndose el polvo de las rodillas. «Os vais a casa», dijo. Se oyeron murmullos entre los soldados del imperio. Incredulidad, esperanza. Baba Yaga dejó que la situación se caldease un poco antes de añadir casi con indiferencia. «Llevaréis un mensaje». La esperanza se desvaneció. «Les diréis a vuestros amos lo que han visto. Les dirán que la Tierra ya no es un rincón tranquilo de la galaxia». Apuntó con un dedo acusador al cielo. «Les dirán que estamos despiertos. Uno de los prisioneros, un capitán canoso, cuyo nombre Carter no se había molestado en aprender,
logró reunir el valor suficiente para levantar la barbilla. ¿Y si nos negamos?, preguntó con voz ronca. Baba Yaga sonrió con esa terrible sonrisa de abuela, luego dijo dulcemente: «Iremos a visitaros». Sin previo aviso, los humanos a su alrededor se rieron, sonidos bajos y secos que no denotaban verdadera diversión. De los restos del orgullo, se rescató una única cápsula de escape, reparada lo justo para sobrevivir a la reentrada en un punto de salto. Los prisioneros fueron conducidos hacia ella, liberados de sus ataduras uno a uno, despojados de su dignidad, pero con la vida apenas intacta. Mientras la cápsula se sellaba y rugía hacia el cielo, Baba Yaga y Carter se quedaron juntos, observando su ascenso. «¿Crees que entregarán el mensaje correctamente?», preguntó Carter a Baba Yaga. Esta se encogió de hombros. El miedo se traduce fácilmente. Carter se rió sin humor. «Es verdad». Los humanos comenzaron a moverse, empaquetando su equipo con eficiencia militar. Ya se estaban preparando para el siguiente paso, la siguiente fase. Esto solo había sido la invitación. Arriba, en los estériles pasillos del espacio del Imperio, los prisioneros supervivientes fueron llevados rápidamente a cuarentena. Sus palabras fueron grabadas, analizadas y diseccionadas. Los funcionarios que escuchaban los informes palidecieron. Los imperios no temían a los primitivos. Los imperios temían las anomalías, las variables que no encajaban en cajas predeterminadas. Y resultó que la Tierra no era un planeta. Era un arma cargada apuntando al corazón de la galaxia. En una reunión del Alto Consejo en lo más profundo del mundo natal del Imperio, almirantes, ministros y estrategas se gritaban unos a otros a través de una mesa de hologramas y pantallas. Algunos exigían represalias. Otros suplicaban por la negociación. Un pequeño y cansado diplomático simplemente dijo: «Nunca deberíamos haber ido allí». Al otro lado de los océanos negros del espacio, la Tierra esperaba. No con flotas, ni con estandartes, sino con sonrisas, con paciencia, con planes tejidos en cada palabra, cada apretón de manos, cada guiño cortés. En el bosque en ruinas, Baba Yaga estaba sentada en un tronco caído, con las articulaciones crujían mientras se agachaba. Carter se sentó a su lado estirando con cuidado su brazo herido. «¿Crees que volverán pronto?», preguntó Carter con voz casual. «Lo harán», dijo Baba Yaga. «No con tropas, con diplomáticos. Y cuando lo hagan, sonreímos más». Carter se rió suavemente y escondió los cuchillos un poco mejor. La anciana asintió con la cabeza y metió la mano en su capa para sacar un termo maltrecho. Desenroscó el tapón y se lo ofreció a Carter. Dentro había un café espeso y amargo preparado al fuego. Carter lo aceptó con una sonrisa y bebió con cuidado. «Sabe a victoria». «No», corrigió Baba Yaga con suavidad. «Sabe a preparación». Mucho más allá de la órbita terrestre, las transmisiones rebotaban entre satélites clandestinos de la Tierra transportados por tecnología del Imperio reutilizada. Palabras ocultas en estática, promesas ocultas en canciones de cuna. Los humanos estaban contactando con otros, ¿no? Suplicando reclutar. Había otros ahí fuera, especies oprimidas bajo la bota del Imperio, especies que solo necesitaban una chispa. La Tierra ofrecía fuego. Los hijos de la Tierra, tan recientemente descartados como atrasados y pintorescos, ahora susurraban al oído de rebeldes y revolucionarios. ¿Quieres ser libre? Podemos mostrarte cómo. Empieza con una sonrisa. De vuelta en la Tierra, Carter se echó hacia atrás y contempló la infinita extensión de estrellas. ¿Alguna vez pensaste que sería tan grande?, preguntó. Baba Yaga, con un sonido como el susurro de las hojas en una tormenta. Pensaba que sería más grande. La mirada de la anciana se volvió seria, y por primera vez desde la batalla, Carter vio el peso que llevaba. No era miedo, sino inevitabilidad. «Nos han despertado»,
dijo Baba Yaga. Y ahora deben entenderlo. ¿Entender qué?, preguntó Carter. La voz de Baba Yaga era casi tierna. Que los humanos no somos especiales porque conquistamos. Somos especiales porque resistimos. Un silencio se extendió entre ellos. En cada rincón oscuro de la historia, Baba Yaga continuó. Hay un humano que sonrió, ofreció paz y se preparó para la guerra. Es nuestra naturaleza. Damos la bienvenida a los extraños. Damos regalos. Cantamos canciones. Ella sonrió. Esa suave y terrible sonrisa. Y si nos traicionan, nos convertimos en algo para lo que el universo nunca ha estado preparado. Carter echó la cabeza hacia atrás pensando en las batallas que se avecinaban, en los primeros emisarios que aterrizarían portando banderas de paz, pero con miedo en sus corazones por los consejos en los que los delegados humanos se sentarían sonrientes y educados, ofreciendo pequeños intercambios mientras evaluaban cada debilidad. La primera vez que la Tierra levantaría la mano, no en señal de saludo, sino en señal de juicio. ¿Crees que alguna vez nos entenderán?, preguntó Carter. Baba Yaga se levantó lentamente, sacudiéndose las cenizas de la capa. No tienen por qué, dijo. Desde el borde de los árboles se acercaban otros humanos, exploradores, ingenieros, lingüistas, todos esperando, todos listos. Informa, dijo Baba Yaga. Un joven explorador se sacudió el polvo y sonrió en señal de saludo. El primer grupo de prisioneros dejó sus coordenadas antes del lanzamiento. Su mundo natal está elaborando planes de evacuación. Creen que vamos a invadirlos. Baba Yaga levantó ligeramente las cejas. ¡Qué halagador!, murmuró. Están ofreciendo tributos, añadió el explorador, sin poder ocultar la diversión en su voz. Oro, arte, prisioneros políticos. ¿Creen que si nos sobornan nos iremos? Carter, riendo a carcajadas. El sonido era rico y pleno. Pobres bastardos, dijo. Todavía creen que se trata de cosas. Los ojos de Baba Yaga brillaron como piedras pulidas. Se trata de la memoria, dijo. De la deuda. Miró a las estrellas y su voz se llevó el viento. Nos hicieron daño una vez. Ahora les enseñaremos a respetar las lecciones. Carter tiró el termo vacío a un lado y se puso de pie flexionando sus doloridos. Bueno, dijo, es hora de planear la fiesta de bienvenida. Baba Yaga sonrió. Sí, niña, dijo. Es hora de poner la mesa. Juntas se adentraron en la oscuridad, flanqueadas por soldados que sonreían como santos y pensaban como demonios. Detrás de ellas, la tierra giraba lentamente bajo las estrellas, ya no oculta, ya no silenciosa. Delante de ellas, la galaxia esperaba. Siempre se había considerado vasta, poderosa, inexpugnable. Nunca había sabido lo que sucedía cuando la humanidad prestaba realmente atención. La galaxia estaba a punto de aprenderlo y no lo olvidaría pronto. En las profundidades de los escombros, un pequeño faro improvisado gracias al ingenio humanoide, la arrogancia alienígena cobró vida. Un simple mensaje se transmitió a través de todas las frecuencias de los principales imperios. Imposible de rastrear, imposible de detener. La Tierra os da la bienvenida. Venid a visitarnos. Quedaos un tiempo. La señal se repetía sin cesar. Cortés. Yen, algún lugar del corazón de ese vasto y antiguo imperio, un emperador soñaba con sonrisas que se volvían afiladas y manos cálidas que se volvían mortíferas.